Bueno, y hoy quiero mostrarles esta plantita que he traído. ¿Cuántos les parece que está bonita? Está como pobrecita, ¿verdad? Como triste, está sin hojitas, está descuidada. Y si usted tuviera que escoger entre esta plantica y una de estas que tengo aquí, muchas gracias, florecida, ¿cuál de las dos escogería? La florecida. Y usted podría pensar cuál fue el trabajo del jardinero para que esta matica, a diferencia de la otra, esté así de hermosa, florecida. Y esta otra no ha podido dar fruto, no ha podido dar flores, está descuidada. Usted escogió la florecida, ¿verdad? Y hoy quiero hablarles sobre cómo Dios quiere actuar en nuestra vida para que podamos llevar mucho fruto. Y he titulado esta palabra, la poda fructífera. Y quiero hablar de la poda fructífera y quiero que vean mis tijeras hoy para que no se les olvide, porque sé que ustedes lo van a recordar. Dios no lo hace a través de esta tijera, pero Él tiene un trabajo de poda en nuestra vida para que podamos dar mucho fruto. Acompáñenme a la palabra, por favor. Juan, capítulo 15, verso del 1 al 8. Y es una de mis palabras preferidas porque Dios habla mucho a nuestra vida a través de esta palabra. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y usted puede entender, mi Padre es el jardinero. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden decir lo que quieran, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Hermoso, ¿cierto? Es una porción con muchas enseñanzas y hoy nos vamos a referir solo a unas cuantas porciones de ella porque el estudio sería muy profundo. Pero como lo dice Jesús, Dios, mi Padre, es el jardinero. Jesús es la vid y el Padre es el jardinero, el labrador. Y nosotros somos las ramas. En el momento en que Jesús está dando la enseñanza a través de Juan, está diciendo que los discípulos eran las ramas. Pero nosotros hoy que somos parte del pueblo del Señor, somos esas ramas que el Señor quiere que dé mucho fruto. Quiero que le preste atención nuevamente al versículo 2. Dice, Él corta toda rama que no produce fruto. Y adicional, ¿qué hace? Poda las que sí dan fruto para que den aún más. Son dos trabajos que hace. La que encuentra sin fruto, la corta. Y la que encuentra con fruto, diga conmigo, yo tengo fruto. ¿Qué hace el Señor? Nos poda. Entonces nosotros estamos en la poda, no en las que vamos a cortar, ¿verdad? Sino en las que Dios va a podar. Entonces hay una diferencia entre cortar. O sea, si yo cortara desde la raíz esta matica, ¿verdad? Me van a ayudar aquí a hacer el ejercicio. Si yo la cortara la rama desde abajo, ¿cuánto demoraría en volver a crecer esa rama? Mucho más tiempo, ¿verdad? En cambio, cuando nosotros podamos y le cortamos, solamente estamos cortando una puntica. Y me explicaba el jardinero que solamente se cortan las partes de arriba. ¿Para qué? Para que cuando la florecita ya estuvo tiempo suficiente, pueda volver a salir la flor. Este es un tipo de planta que si no se poda, la florecita no vuelve a salir.
Entonces, para que ustedes la vean así de hermosa, después que la flor cumple su ciclo, tiene que ser podada. ¿Será que a la plantica le duele la poda? Yo creo que sí, ella aquí bota una savia, bota una cosita y yo creo que le duele. Así que la poda duele un poquito, pero es parte del proceso de Dios para que ella vuelva a florecer y pueda dar su mejor fruto. Entonces, Dios está muy interesado en que nosotros demos mucho fruto. Pero como un buen jardinero, Él tiene sus ojos sobre nosotros y está dispuesto a identificar aquellas cosas que no nos dejan dar más fruto. Probablemente a veces nos acomodamos hasta aquí me ha ido bien, hasta aquí logré esto, pero Dios quiere que permanentemente nosotros estemos dando buenas cosechas. Y me encanta el versículo final que dice que cuando ustedes y yo damos mucho fruto, le damos gloria al Padre. El Señor quiere que a través de nuestra vida estemos permanentemente dándole gloria a Dios. Pero usted dirá, ¿cómo es el proceso de la poda? ¿Cómo hace Dios la poda en nosotros? A través de los procesos que vivimos. La poda es un proceso mediante el cual Dios quita todo aquello que nos obstaculiza el crecimiento, todo aquello que nos impide dar fruto. Y si usted va a la palabra nos dice, Jesús enseñaba, por sus frutos los conoceréis. Entonces usted dirá, ¿qué tipo de fruto tengo que dar yo? La palabra nos enseña varias cositas. Voy a referirme otra vez al proceso. ¿Cómo realiza Dios ese proceso, verdad? Dios está queriendo quitar en nosotros todo aquello que es obstáculo para el crecimiento, todo lo que nos impide dar mucho fruto. Y esto lo hace en nosotros a través de circunstancias particulares y las podemos ver a través del apóstol Pablo. Me gustó mucho este ejemplo. El apóstol Pablo le está contando al pueblo, a la iglesia en Corinto, lo que él ha vivido y cuál era el objetivo que el jardinero tenía para que él viviera esa circunstancia. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 8 al 9. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. ¿Qué había vivido Pablo? Unas dificultades tan duras que pensó que no saldría con vida de esa situación. Y él mismo dice, y como resultado de esta situación, aprendimos a confiar solo en Dios. Dios permite que pasemos por diversas circunstancias. Usted las puede llamar, no sé, un desempleo, una enfermedad, angustia, problemas de dinero, ruptura de relaciones, un desierto, una prueba, un reto, un desafío, situaciones que usted puede estar viviendo que lo están haciendo que usted aprenda a confiar más en Dios. Que como dice la palabra, usted esté pegado a la vid. Que usted todos los días tenga hambre de estar allí absorbiendo lo que Dios quiere darle. Porque Jesús lo dijo en la palabra, ¿verdad? Ahorita lo leímos. Separados de mí, nada pueden hacer. Si ustedes permanecen pegados a mí, van a dar mucho fruto. Pero la rama que no permanece pegada a la vid, dice la palabra que se seca y que es echada en un montón y se quema. Y entonces el apóstol Pablo nos está diciendo, es necesario que yo les cuente por dónde he pasado. Pero después de haberles contado, les digo que eso tenía un propósito. Entonces usted y yo podemos estar seguros de algo. La poda es necesaria. Dígalo conmigo, la poda es necesaria. Y adicional, la poda siempre tendrá un propósito. Cuando aprendes a confiar en el cuidado del Padre, Él no va a dejar nada al azar. Todo está diseñado en un plan perfecto donde Dios ya conoce el final desde el principio. ¿Tú lo crees? Tú ahora tienes un Padre que tiene el control de cada circunstancia de tu vida. Y si estás viviendo bajo la voluntad de Dios en sus caminos, si le has obedecido, si tú estás allí caminando bajo
bajo ese deseo de obedecer su palabra, cualquier circunstancia, por difícil que sea, tiene un propósito. La poda tiene un propósito. La dificultad que estás viviendo tiene un propósito. La enfermedad, el desierto, tiene un propósito. Dígalo conmigo, tiene propósito. Cuando usted y yo recordamos que Dios tiene control y que tiene un propósito, como que la angustia baja y tú le dices: Dios, aunque esté pasando el valle de sombra de muerte, aunque no haya dinero, aunque mi salud esté quebrantada, aunque yo esté pasando esta situación, Señor, tú me vas a pasar al otro lado, y al otro lado yo voy a testificar y voy a decir que valió la pena, ¿cierto? Que tenía un propósito. Y seguimos aprendiendo, entonces vamos con varias cositas. Tenemos a un jardinero, ¿verdad? Que es el mejor, es nuestro Padre. Sabe cómo nos va a podar, ¿verdad? Tenemos una vid que es Jesús y está dispuesto a darnos lo que nosotros necesitamos si permanecemos pegaditos allí. El trabajo de nuestro jardinero es podarnos para dar más fruto. Pero sigamos aprendiendo entonces. Adicional se nos hace un llamado a estar pegaditos a la vid, a permanecer pegados a la vid. Y cuando nosotros buscamos la palabra en el original griego, lo que significa permanecer, uno de los significados es seguir siendo, cumplir, no salir. Y me gustó soportar. Permanecer es soportar. ¿Cuántos de nosotros tenemos la tendencia a huir? Está pasando esto, no me gusta, huyo. El jefe es difícil, mejor renuncio, mejor me voy. La cosa se puso difícil, yo no vuelvo, no insisto más. Y esta palabra me gustó mucho porque es allí donde el Señor nos mide en nuestra fe. ¿Qué tanto insistimos? ¿Qué tanto perseveramos? ¿Qué tanto permanecemos? Y yo le cuento a las personas que empiezan su vida cristiana, cuando todo es felicidad y alegría, es maravilloso estar en la iglesia, Dios me ha cumplido, estoy enamorado del Señor. Y yo le digo: ¿tú me permites que te tome una foto o que te grabe un video para que cuando llegue el tiempo difícil tú recuerdes cuán maravilloso es el amor de Dios? ¿Y usted por qué me dice eso? Yo le dije: porque hay momentos en la vida cristiana en que vas a vivir dificultades. Se va a poner difícil, aún tu estancia en la iglesia. Te vas a querer ir de la iglesia. Ay, no, yo no me quiero ir, yo estoy feliz. Sí, pero un día te vas a querer ir. Un día vas a estar bravo, no sé, con los pastores, con la iglesia, con tus compañeros, y te vas a querer ir. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo Satanás va a hacer todo lo posible por hacerte la vida difícil y por venir a atacar tu fe y por venir a atacar tu relación con Dios y tu vida de iglesia. Y él va a querer que no permanezcas. Entonces recuerde, un llamado a permanecer. Y permanecer es soportar, resistir. Y yo le pregunto a algunas personas, yo le dije: ¿cuántos años estás dispuesto a permanecer en la iglesia? 2, 3, 4, lo que te dure el primer amor, 5. Porque mire, yo veo fotos de la iglesia de hace varios años y ya no está, ya no está, ya no está, sí está, permanece, ¿Cuántos años quiere usted permanecer en la iglesia? Permanecer pegados a la vid. Y yo lo estoy conectando, el permanecer pegados a la vid con el permanecer en la iglesia, de pronto no en esta, pero que usted permanezca en la casa de Dios, permanezca teniendo una relación con el Señor, un llamado a permanecer. Recuerde que si usted permanece, usted va a llevar fruto y va a vivir la poda que es necesaria. El que se desconecta de la vid probablemente ni siquiera va a ser podado. Y esa es la razón por la que muchos de nosotros dicen: ay, pero ese ni va a la iglesia y cómo le va de bien. ¿Cierto? Ay, pero ese cómo prospera y lo malo que es. Yo no sé, ese como que tiene suerte. Y yo que voy a la iglesia, que oro, que busco al Señor, que estoy haciendo eso me llegó como las 10 plagas. Pero es que recuerda, Dios te está podando y tiene un propósito, que tú des fruto, pero necesitamos permanecer. Y continuamos entonces. Cuando seguimos leyendo en el versículo 4 en adelante, vuelvo a Juan capítulo 15, verso 4 al 6. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Qué lindo, ¿cierto? La promesa. Si tú permaneces en mí, Jesús te dice: yo voy a permanecer contigo, no te voy a dejar. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí.
Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separado de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Recuerde, Dios va a permitir circunstancias difíciles como la que nos estaba contando el apóstol Pablo para poder podarnos. Entonces, hoy quiero que te lleves eso en tu corazón. La circunstancia que has vivido, lo que has atravesado, te permite el hoy. Porque muchos de nosotros estamos todavía en el pasado. Ay, si yo no hubiera cometido ese error. Si yo no hubiera. Probablemente si tú no hubieras cometido ese error, hoy no estarías aquí buscando del Señor. Y tenemos a nuestro Padre, el restaurador, el sanador, el que te está diciendo, es necesario que yo te pode a través de las circunstancias, de los problemas, de los retos, de los desafíos, para que tú puedas llevar mucho fruto que puedan glorificar a Dios. Adicional a esto, voy a poner otro ejemplo. Si tu vida, tus hábitos diarios, tus relaciones, la manera en que manejas el dinero, si el Señor ve ciertas cosas que en tu vida no están dando el fruto, Él va a intervenir. Y es allí entonces donde Dios empieza a trabajar en el área de tu vida donde no está viendo fruto. Quiero que te tomes allí unos segunditos para que pienses en qué área de tu vida no estás dando fruto. No ves crecimiento o te sientes estancado, para que el Señor pueda hablar a nuestro corazón. Otra pregunta, ¿estás dispuesto a dejarte podar? Algunos no respondieron. La poda va a llegar si tú quieres o no, ¿cierto? Va a llegar porque Él es soberano y la palabra dice que Él al hijo que ama, corrige y disciplina, ¿verdad? Y Él quiere producir en nosotros, digamos, ese denuedo y esa convicción de un crecimiento para que podamos ver sus bendiciones en nuestra vida. El jardinero va a estar haciendo un trabajo muy minucioso con cada rama. Va a revisar nuestras vidas de manera individual. No hay ninguno que se escape de ese trato. No hay atajos. Tú podrías decir que aunque te escondas, el Señor te va a encontrar y va a tratar con tu corazón. He visto cosas tan maravillosas en vidas de cristianos, vidas comprometidas de fe, gente que un día le sirvió a Dios con convicción, que por ciertas circunstancias su amor se enfrió y se alejaron de Dios, y con el paso de los años, atravesando dificultades, veo esas personas volver al primer amor con el Señor, porque Él no se va a olvidar de su pueblo. La palabra de Dios dice que deja las 99 y va por la que está perdida, ¿cierto? Entonces tú puedes tener esa convicción de que Él te va a buscar, aunque nos alejemos. Así que si usted hoy tiene personas que un día estuvieron con el Señor y están lejos, tenga la seguridad de que los va a volver a ver pegaditos a la vid, porque el Señor no se va a cansar de extender sus brazos de amor para volverlos a traer. Ese es el Señor. Y como les decía, ¿cuáles son los frutos que el jardinero espera ver en nosotros para que usted pueda revisarse? Cuando miramos la enseñanza de Jesús, Jesús dice acerca de los falsos profetas y maestros, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué significa? Por su estilo de vida, por cómo vea su andar, cómo vea su hablar, cómo vea su familia, su conducta, cómo se comporta. Tú conocerás si realmente él vive lo que dice o solamente lo dice y no lo vive. Y Jesús alertó adicional, enseñó acerca de los frutos que son visibles en la vida de las personas que son guiados por el Espíritu Santo. Y usted lo encuentra en Gálatas capítulo 5, versos 19 al 23. Me voy a referir rápidamente a ellos. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son claros, ¿verdad? Inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidades, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. ¿Alguno allí? El Señor dice que estos son los actos de las personas que viven bajo la naturaleza pecaminosa. Usted y yo ya no vivimos bajo esa naturaleza. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es
el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el control propio. ¿Existen leyes contra estas cosas? Tenemos una tarea, ¿verdad? Revisar estos frutos para ver si son visibles en nuestra vida. ¿Cuántos tienen que trabajar en los anteriores? Todos los anteriores. Que siempre se note en nuestra vida el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad, el control propio. ¿Identificó algunos? ¿Alguno en cuidados intensivos con estos frutos? Ay Dios, ¿verdad que ayer no tuve dominio propio? Ayer tuve demonio propio. ¿Verdad Dios que ayer no actué con gentileza? Señor, ayer me provocaba sacarle los ojos a esa persona. Dios, ayer no tuve paciencia, ni humildad, ni bondad. Entonces, Dios quiere ver en nosotros estos frutos y tenemos que trabajar para que sean visibles en nosotros. Les digo algo sinceramente, a ninguno de nosotros nos provoca vivir bajo estos frutos. Eso no sale naturalmente. Algunos dicen, yo perdono cuando me nazca. No te van a hacer nunca. ¿Sí? No te van a hacer ser bondadoso, ni ser gentil, ni ser amoroso. Eso no te van a hacer. Así que eso tiene que ser un trabajo intencional, propositivo, de esfuerzo, de hábitos. Tienes que obligarte a hacerlo. Obligarte a ser gentil. Obligarte a ser amoroso. Obligarte a ser paciente. Obligarte a ser humilde. Entonces tenemos que identificar tareas que nos ayuden a cumplir ese propósito. Usted dirá, ¿cómo identifica usted a una persona gentil? Saluda a toda la gente, ¿cierto? Aún al que no conoce. Pregunta para usted, ¿usted saluda a toda la gente? ¿Le sonríe a toda la gente? Aunque no lo conozca. El ser bondadoso. ¿Usted es una persona bondadosa? ¿Ofrece la silla? ¿Cómo estás? ¿Se interesa por la gente? ¿Comparte con el necesitado? ¿Es generoso a la hora de dar? Entonces, tenemos que identificar tareas concretas que nos ayuden a obligarnos para trabajar en que estos frutos sean visibles. Y al principio, como les digo, no resulta natural. Pero después que tú lo trabajas y lo trabajas y lo trabajas, como tú lo repites, se convierte en un hábito. Y como se vuelve un hábito, se convierte en un estilo de vida. Y ya es natural, tú te sacas el billete de 50 y se lo das al de al lado. ¿Sí? ¿A cuánto les resulta así? Generoso. Dile al vecino, ese eres tú. Me senté aquí y no me había saludado. Entonces recuerde, el jardinero, el Padre, el Dios de amor quiere podarnos, pero Dios quiere que esos frutos se vean en nosotros. Estoy recordando, porque quería compartirles ese ejemplo, en un libro que se llama 8 mujeres de fuego, que es el testimonio de mujeres que han evangelizado en el mundo, en lugares donde las persiguen para matarlas, territorio musulmán, territorio donde está negado tener la Biblia y predicar el evangelio del Señor. Hay en especial un testimonio de una chiquita que me llama mucho la atención. A sus 13 años conoce del Señor, hija de un chamán de una comunidad. Entonces, si su padre era el chamán y el que sacrificaba a los animales para que su Dios hiciera milagros y la hija de él se convierte al cristianismo, ¿cómo queda el testimonio del chamán? Tuvo que expulsar a su hija de la aldea. Y a sus 13 años ella se va de su casa, se bautiza y empieza a evangelizar. A sus 15 años ya está presa por predicar el evangelio y repartir Biblias pues, de manera ilegal en medio de su territorio. Y cuando ella llega a esa cárcel, pues por supuesto su tarea era evangelizar a las personas que estaban allí con ella en la cárcel. Y sigue contando la historia que la trataban con amor, que ella oraba, que les compartía, pero en especial había una mujer que la odiaba, la de alta peligrosidad que estaba en la cárcel, porque había matado a mucha gente y tenía mucha rabia. Y sigue contando la historia que a ella le daban una mesada mensualmente para sus cosas personales y no la gastaba, sino que la ahorraba. Y cuando llegó Navidad, ella
preparó una cena con el dinero que había ahorrado durante todo ese año y las invitó a ellas, a las que compartían su celda y las que estaban en su patio, que eran mujeres, a que se sentaran a compartir la cena de Navidad para hablarles de Jesús. Cuando esa mujer, la que la odiaba, que no había querido recibir a Jesús, vio ese detalle de amor, esa mujer dijo: ¿qué te mueve a ti a tener esa generosidad? Yo quiero de eso que tienes en tu corazón que hace que tú seas así de generosa. ¿Por qué no gastaste el dinero en ti? ¿Por qué no los estás dando? Significa que esa mujer estaba viendo una expresión de amor que ella no conocía, pero estaba viendo un fruto que era diferente. Y por eso es que usted y yo estamos llamados a hacer cosas extraordinarias, porque si no, no se va a notar. Como les digo, al principio no va a ser natural que le pagues la cuenta al que está delante de ti en McDonald's. No va a ser natural, ¿sí? Al principio no va a ser natural que en vez de dar 1,000 pesos tú des 5 de propina. No va a ser natural. No va a ser natural que no busques las monedas, ¿sí? Sino que te desprendas de lo que más te gusta. No va a ser natural. Pero tenemos que obligarnos a hacer actos de amor, a mostrar esos frutos, porque probablemente si no ven esos frutos, esas personas nunca se van a convertir. Necesitamos modelar en nuestra vida el amor de Jesús. Estos frutos, ay, tú porque siempre estás contento y no sabes que vienes de semejante pelea en tu casa, pero tú estás contento y tú tienes una sonrisa y tú saludas y tú abrazas, porque tú eso se lo entregas al Señor y los demás no tienen por qué saberlo, porque no van a resolver tu situación, ¿o no es así? Por el contrario, los vas a contaminar, ¿cierto? ¿Qué cosas conversamos? Nuestra conversación, la palabra dice que nuestra conversación tiene que ser útil y tenemos que pensar en lo bueno, en lo agradable, en lo noble, en lo honesto. Tenemos tareas para trabajar en esos frutos. ¿Qué ve la gente en nosotros? Y alguien me decía esto que es desafiante. ¿Qué dice la empleada que trabaja contigo en tu casa acerca de tu testimonio cristiano? No, ellos se aman. No, en esta casa no se pelea. En esta casa no se grita. No, en esta casa pagamos las cuentas. Tenemos responsabilidad de mostrar ese testimonio. Y usted dirá: Dios, ¿en qué me rajé? En todas las anteriores. Pero para eso estamos. El Señor quiere que seamos podados y que, como dice la palabra, no haya tacha en nosotros. Que el Señor pueda ver todas las áreas de nuestra vida y pueda decir: está trabajando en el enojo, está trabajando en la amargura, está trabajando en no decir mentiras, está trabajando en no gritar. ¿Usted está trabajando? En todas esas áreas de nuestra vida donde tenemos que dar frutos. Frutos de amor, frutos de bondad, de perdón. El Señor quiere ver en nosotros esos frutos. Y dice la palabra, para que podamos darle gloria a Dios, para que podamos darle coronas, exaltación, alabanza. Y quiero continuar para volverlo concreto, que nuestro jardinero puede encontrar, cuando revise la plantica, la vid, algunas plagas en esas ramas que somos nosotros. Y voy a mencionar algunas plagas que nos impiden dar fruto. La primera, la desobediencia. Como dice la palabra, más que sacrificios, el Señor quiere obediencia. Y quiero dejarte una pregunta aquí. ¿Qué te ha pedido Dios que hagas que todavía no has hecho? ¿Qué te ha pedido que hagas que todavía no has hecho? ¿Qué te ha estado pidiendo que dejes que todavía no has dejado? ¿Qué te ha dicho el Señor que no te conviene y todavía insistes? ¿Qué lugares el Señor te ha dicho que dejes de frecuentar y sigues frecuentando? Para que revises cómo estamos en el tema de obediencia. Recuerda, más que sacrificios, el Señor quiere obediencia. Obediencia inmediata. La segunda plaga, los temores. ¿Cuántos aquí miedosos? Los temores nos impiden alcanzar el destino que Dios diseñó para nosotros. El temor hace que nosotros perdamos la fuerza, el deseo de intentarlo.
que vivamos en el fracaso, que probablemente tú no lo vuelvas a intentar por temor a, es que cuando lo hice me fue así. Y yo veía la sonrisa de Dios cuando alguien lo intentó como por tercera o cuarta vez y esa vez sí resultó. Y el Señor me decía, fue tan valiente que tocó muchas veces y las puertas estuvieron cerradas. Muchas veces los diagnósticos fueron negativos. Y le decía, no se puede, no hay manera, imposible, pero me creyó. Le creyó al Dios de los imposibles. ¿Cuántas veces estás dispuesto a insistir, a tocar y a vencer los temores del fracaso, del qué dirán, de la vergüenza? Necesitamos eliminar los temores. Tercera plaga, agradar a la gente. Qué duro, ¿cierto? Y hablo del agradar a la gente cuando no somos capaces de tomar decisiones radicales para hacer luz en medio de las tinieblas. Más no del agradar a la gente cuando hablamos de sonreírle a la gente, de abrazar a la gente. No lo tome por allá. Tómelo el agradar a la gente cuando agradar a las personas nos lleva a sacrificar las decisiones radicales para vivir conforme Dios nos manda. Si estás en un trabajo donde te piden hacer cosas ilegales y tú te dispones a no hacerlo, si estás en un negocio que a Dios no le agrada y mejor te sales aunque tengas que perder dinero, pero que estés dispuesto a tomar esas decisiones radicales, pero que sacrifiques el agradar a la gente. Muchos de nosotros no hemos sido testimonio para amigos, para familia, porque vivimos agradando a las personas, porque nos importa mucho el qué dirán. Mire, yo hoy por hoy conozco gente que busca del Señor a escondidas. Digo busca del Señor en la vida cristiana a escondidas, porque todavía el qué dirán de la sociedad les da temor ser tachados, que les digan fanáticos, evangélicos, aleluya. ¿Cómo vas? Biblia sudada, ya se me había olvidado ese. Agradar a la gente. La cuarta plaga, aferrarse a lo viejo. Ni se compra ni se vende, el carrito viejito. Pero no solo las cosas, sino las maneras, el aferrarse a lo viejo, el hacerlo a la manera de siempre, el estar en el mismo lugar, el no moverte de allí. Nosotros tenemos un Dios creativo y ese Dios creativo quiere que cada vez tú estés mejor, que cada vez tú tengas nuevas cosas, que te atrevas a orar por un ascenso sobrenatural para que Dios te lleve a ser el gerente de la empresa, para que Dios te lleve a montar tu negocio. ¿Qué cosas hay en tu vida que ya alcanzaste el límite y tú dices, no, ya de aquí nada más? Y estás cómodo en lo viejo, estás cómodo en lo antiguo. Cuando el Señor le dijo a Moisés, le dijo, mira, porque toda esta tierra es para este pueblo. Norte, sur, este, oeste. ¿Le puso límite? El Señor quiere que así sean nuestros sueños, nuestra visión. Y a veces tenemos visión pequeña, corta, pero tienes que vivir pegadita de la vid para que puedas conquistar lo que el Señor tiene para ti. Entonces, una de las plagas, es decir, lo que Dios va a estar mirando en tu plantica, tiene que ver con que estés estancado, con el temor a que llegue lo nuevo y tú quieras permanecer en lo viejo. Y te quejas, ay Dios, esta casa pequeña, vieja, este trabajo, estoy aburrido, pero no estás dispuesto a orar, a clamar, a ayunar, a hacer algo, porque el Señor rompa el estancamiento. Entonces, una de las plagas es aferrarse a lo viejo, estar adaptado, estar cómodo en donde estás y no tener anhelos ni esperanzas de cosas mejores. Dios lo quiere hacer mejor, Dios te quiere dar mejores cosas. La quinta plaga, el orgullo. El orgullo es tan peligroso porque el Señor dice que Él resiste al orgulloso, ¿cierto? Que el orgullo nos hace creer que podemos solos. El orgullo nos impide buscar ayuda. El orgullo nos impide abrir el corazón para que seamos sanados. Cuando usted tiene ese líder, esa persona que le está ayudando y usted le dice, mire, yo tengo un problema con esto, ayúdeme a orar, voy a estar en un tiempo de ayuno, respáldeme, vamos a hacer esto, ¿qué más puedo hacer? Y usted es humilde para abrir su corazón y decir, estoy batallando con esto, Dios va a actuar ahí.
Porque recuerde que Dios dice en su palabra que Él resiste al soberbio, al orgulloso, pero dice que da gracia al humilde. O sea, el humilde recibe el favor de Dios. Humíllate ahí en lo secreto y dice la palabra que Él te va a exaltar. Pero el orgulloso cree que ya ganó el cielo. El orgulloso cree que tiene a Dios metido en el bolsillo. Y aún el orgulloso hace su propia voluntad. El orgulloso no sacrifica su agenda ni sus propósitos, sino que quiere que Dios se le amolde a él. Toma sus decisiones y después le dice a Dios, ay Dios, respáldame, acompáñame. Y el Señor te dice, no, pero esa no era mi voluntad. Entonces, el orgulloso está lejos de Dios. Ahí tiene una plaga. Y la peor de todas, porque finalmente creo que la falta de perdón, que es la última plaga, te endurece tu corazón. Y dice la palabra que es una raíz que trae amargura. Y dice la palabra que contamina. Esa falta de perdón que te endurece te lleva al juicio, te lleva a la crítica y te lleva a creerte el juez. Y he conocido personas que por falta de perdón, algo que parece sencillo, pero sé que perdonar no es fácil, de la mano del Señor, solo de la mano de Él se puede, han dañado su vida de ministerio, hogares, amistades, negocios. ¿Cuántos aquí con necesidad de falta de perdón? Hoy necesitamos pedirle al Señor que si esa plaga está en nuestra vida, aunque sea algo pequeñito, seamos capaces de decirle, ayúdame Dios. Y como les dije, no van a ser natural. Tenemos que proponernos perdonar. Finalmente, 3 claves de cómo permanecer pegados a la vid. Ya vimos el trabajo que el jardinero quiere hacer en nosotros, pero adicional vimos las plagas que Él puede encontrar en nuestra vida, en las que necesitamos trabajar. Y ahora vamos a ver 3 claves de cómo permanecer pegados a la vid. Y como dice la palabra, si permaneces pegado a la vid, entonces daremos fruto. Juan capítulo 15, versos 7 al 8. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, muestran que son mis verdaderos discípulos. Y eso le da mucha gloria a mi Padre. 3 claves para permanecer pegaditos a la vid. Primero, buscar a Dios íntimamente. En este buscar a Dios íntimamente incluyo 2 cositas. Leer la Biblia y orar. Anímate a leer la Biblia. Yo le digo a la gente, mire, hoy hay métodos de todas las maneras. Hay audiobiblia, hay Biblia en video, hay Biblia escrita, hay Biblia en la televisión, le mandan el versículo del día. Usted puede leer Biblia en todas las versiones, en cómics, en historietas. Usted puede leer Biblia de todas las maneras. ¿Cuál le gusta a usted? Tómese 3 segunditos y pregúntele al de al lado, ¿qué Biblia lees tú? Y si hoy usted no está leyendo ninguna Biblia, primera tarea para dar mucho fruto, leer Biblia. No es pecado audiobiblia, ¿listo? Hay gente religiosa que, ay, tú no tienes tu Biblia Reina Valera 1960. No, yo no leo esa ya. Yo leo una de cómics nueva, lenguaje actual, la que te guste, ¿sí? La que te guste. Mire, he conocido gente que lo que hace es que empieza por las cajitas de promesas. Sí, porque de pronto no son buenos lectores, por lo que sea. Y entonces con la cajita de promesas todos los días sacan una promesa, se la meten al bolsillo, la escriben, la pegan en la casa. ¿Estás leyendo Biblia? Todo el tiempo ven enlace y escriben las promesas de la palabra, pero anímate, que te estés alimentando con la palabra de Dios. Entonces, primera clave, intimidad con Dios. Buscar íntimamente a Dios. Primero, eso incluye leer la Biblia. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa? ¿Cuántos le pueden decir al vecino cuál es el versículo clave de nuestra enseñanza de hoy? Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. ¿Cuántos se rajaron que no sabían? ¿Qué lugar ocupa la palabra en tu vida? Puedes traer libreta para que anotes y recibes la palabra de Dios.
Todo fue hecho por el poder de la palabra. Aún dice, basta una palabra tuya para sanarme. Da la palabra, Dios, da la palabra. Es que si no me das la palabra no me muevo, Dios. Es que si no das la palabra yo no hago el negocio. Es que si no me das la palabra no me caso. ¿Qué lugar ocupa la palabra en tu vida? Es la palabra profética más seria. Y si tú te mueves por la palabra, cuando lleguen problemas, tú vas a reclamar la palabra. Dios, tú me dijiste, esta fue mi palabra. Y el Señor promete, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Yo te animo a que te enamores de la palabra de Dios. Cuando yo era niña tenía una compañera en el colegio que su abuelita era evangélica y yo todavía no conocía del Señor. Y esa compañera siempre nos invitaba a hacer tareas a su casa. Y nosotras, rebeldes, le decíamos, no hombre, desde que llegamos esa señora nos levanta pura Biblia. Mire, una anciana, como dice el Salmo 1, que hasta su vejez da fruto, porque medita en la ley del Señor de día y de noche. Yo dije, Señor, ¿cuánto me faltó aprender tu palabra? Entonces, enamórese de la Biblia hoy. Haga el esfuerzo. Si usted está hoy aquí, es nuevo, está empezando, anímese. Como le digo, por el celular, por internet, se compra una Biblia sencilla, se compra las promesitas. ¿Qué lugar ocupa la palabra en tu vida? Trae usted para anotar y se lleva el versículo. ¿Animados? Segundo, dentro de este mismo buscar a Dios íntimamente, la oración, sencilla. Dios escucha la oración que tú hagas. La oración relámpago. La oración de la mosca. Porque hay gente que es tan religiosa que a veces cree que si no ora 2 horas Dios no oye. Dios te oye parado en la cola del banco pidiendo el milagro de que en la cuenta haya plata. O sea, Dios te oye ahí, Dios te oye en el semáforo, Dios te escucha en el supermercado, Dios te oye en el baño, Dios te oye. Mire, yo he visto a Dios actuar de manera así de rápida. Y a mí me gusta mucho un ejemplo que Dante Gebel coloca en una prédica y él dice, un hombre llegó al parqueadero y el parqueadero estaba tan lleno que se le ocurrió pedirle ayuda al Espíritu Santo. Y le dice, por favor Dios, Espíritu Santo, provéeme un parqueadero. Y en el momento sale un carro. Ay, ya no, Dios. Dios actuó tan rápido a esa oración que no reconoció que era Dios el que le había dado el parqueadero. Dios va a escuchar tu oración. Atrévete a orar. Mire, hay algo que una persona me enseñaba, me decía, mire, yo no tengo fe para orar para mí, pero tengo fe para orar por otros. Yo decía, ¿cómo es eso? Me dijo, sí, yo me atrevo. Yo veo una persona necesitada y yo voy y oro por la persona, pero yo en mi casa yo no oro por mis necesidades, ¿verdad? Y yo le dije, no, de pronto estás creyendo que Dios las tiene cubiertas, que Dios te ve. Pero tienes que empezar a orar por otros si todavía no tienes fe en ti. Yo nunca había orado por sanidad para mí. Cuando por primera vez me llevan a orar por una señora que tenía cáncer y yo le decía, Dios, no sé cómo voy a hacer, por favor no me dejes en vergüenza, que no se muera después que yo ore por ella. Puede pasar y se frustra tu fe, pero esa era la voluntad de Dios. Pero no, la señora se sanó y eso ayudó a mi fe. Entonces empieza orando por otros. Atrévete a orar por otros. Atrévete a orar por tu vecino. Atrévete a orar por tus amigos. Y poco a poco te vas a dar cuenta que vas a tener fe también para orar por tus necesidades. Orar es hablar con Dios de manera sencilla, sin muchas palabras, pero atrévete a orar. Y como yo digo, acostúmbrate a orar por todo. Aprovecha cualquier momento. Te invitan a un cumpleaños, vamos a orar. Que estoy de aniversario, vamos a orar. Que alguno está enfermo, vamos a orar. Que vamos a comer, vamos a orar. Que se acabó la plata, vamos a orar. Porque el Señor quiere que ores por todo. Cuando tú sometes toda oración, tú vas a ver la intervención de Dios allí, cambiando tu situación. Pero el lenguaje preferido de Dios es la oración. Y como les digo, la oración, a pesar de que Jesús te deja un modelo que es el Padre Nuestro, el Señor, que es tan maravilloso y que nos anhela, Él espera que tú le dirijas unas palabras porque Él honra la fe. Dice la palabra que es necesario que el que se acerca a mí crea que yo existo
y que soy galardonador de los que me buscan. Entonces, Él no te va a devolver con las manos vacías cuando tú te atreves a buscarlo. Cuando tienes fe para siquiera elevar una oración, Él no te va a devolver con las manos vacías. Eso es lo maravilloso de Dios. 3 claves cómo permanecer pegados a la Biblia. Primera, buscar a Dios íntimamente, leer la Biblia y orar. Segundo, plantarse genuinamente en la casa de Dios. Plantarse genuinamente en la casa de Dios significa que tú has hecho de la iglesia tu lugar favorito. ¿Cuántos venir a la iglesia es su plan favorito? Qué lindo que hoy dejaste muchas cosas por venir a estar en la casa de Dios. Dios se alegra. Dios renueva nuestras fuerzas en la casa de Dios. Pero ahora te llevo a algo mayor. ¿Cuántos están comprometidos con la iglesia? ¿Cuántos hacen pieza clave de la iglesia? Que tú dices, mi anhelo es servir. Yo un día me voy a vestir de negro como ese que está allá en la cámara. Yo un día me voy a parar allí como el que canta. Yo quiero predicar. Yo quiero pararme allá en la puerta vestido de blanco a recibir a la gente. ¿Cuántos tienen en su corazón ser parte activa de la casa de Dios? Porque cuando tú te plantas en la casa de Dios, difícilmente tú te vas a apartar del Señor. Y recuerde que la tarea es permanecer pegados a la vid. Entonces, cualquier excusa que tú uses para permanecer, para que nada te aparte, es válida. Encontré a una persona que yo le decía, Señor, no tiene motivos para seguirte. Había pasado una situación muy dura, se había separado de su esposo, su hijo mayor había muerto. Por supuesto, vinieron las dificultades financieras y perdió su casa. Y uno dice, Señor, ¿cómo viene a tu casa a servirte? Y recuerdo que le dijimos, ¿quieres que te demos un tiempo porque te notamos desanimada, porque estás pasando dificultades? Y dijo, mire, si usted me quita el servicio, que es lo único que me mantiene, mientras yo me repongo, verdaderamente me voy a alejar de Dios. Y el tiempo difícil pasó. Y Dios estuvo allí consolando, levantando sus brazos, animando, fortaleciendo. Dios restauró, Dios hizo cosas maravillosas y me dice, fue el servicio. El tener que ir a la iglesia a pesar de, el estar comprometido con la visión, lo que hizo que no me apartara del Señor. Entonces, la segunda clave para permanecer pegados a la vida es plántate genuinamente en la iglesia. Sé parte de la iglesia. Pregunta cómo puedes servir. Mire, yo quiero permanecer aquí. Yo quiero hacer esto. Yo quiero ser parte de este lugar, porque eso te va a ayudar a crecer espiritualmente y a permanecer en los tiempos de dificultad. La pregunta, ¿cuál es tu nivel de compromiso con la iglesia? De 1 a 5, califíquese allí, por favor. ¿Cuál es tu nivel de compromiso con la iglesia? De 1 a 5. Y por favor, compártaselo al de al lado. Listo. Tercera clave, dejarse podar. Primera clave, buscar a Dios íntimamente. Segunda clave, plantarse genuinamente en la casa de Dios. Tercera clave, dejarse podar. ¿Qué tanto estás dispuesto a dejarte podar? Recuerde que va a doler un poquito. ¿No se le va a olvidar hoy? ¿Recuerda por qué es que la vamos a podar? Porque la próxima vez va a dar unas flores más lindas y le van a dar mucha gloria a Dios. No se le va a olvidar. Dejarse podar. Estaba bonita, ¿cierto? Pero aquí les tengo los 3 estados. Gracias. La que cortaron definitivamente. La que cortaron definitivamente. ¿Por qué? Porque no tenía fruto. La que el Señor ha podado, porque aunque ha dado cosechas, quiere que dé más fruto, más cosecha, para que le dé gloria. Y la que acaba de dar una gran cosecha, que le da gloria a Dios. La que se atrevió a conquistar. La que está venciendo el miedo, las excusas, la falta de compromiso. ¿Cuál quiere ser usted?
Pero habrá tiempos en nuestra vida donde estemos así. Habrá tiempos, es parte del proceso. ¿En cuál estás ahora? ¿En la primera, en la segunda, en la tercera? Y usted puede decir, estoy floreciente, en este momento de mi vida estoy floreciente. ¿Cuántos recién casados? Amén, por allá hay uno, amén. Está en la luna de miel. Muy bien, está floreciente. Pero hay épocas así. Entonces no importa en la época en que tú estés, lo importante es que estés pegado a la vid verdadera. Y quiero invitarte a orar, si te pones sobre tus pies. Y de manera especial queremos entregarle a Dios el anhelo de dar mucho fruto para que nuestra vida le dé gloria a Él. Te invito por un momento a cerrar tus ojos y que puedas decirle conmigo que tienes anhelo de cambio. Todo lo que hay en mí, Señor, necesita ser cambiado y necesita ser transformado por ti, amado Jesús. Y si le puedes decir allí, en tu oración secreta, que todas las áreas de tu vida necesitan transformación. Amado Jesús, si hasta el día de hoy yo he logrado algo, sé que puedo hacer más, sé que puedo mostrar más frutos. Yo te clamo, Señor, que tú me convenzas hoy. Espíritu Santo, trae revelación a mi vida y muéstrame esas áreas donde yo no soy testimonio, donde no hay fruto en mí, Padre, donde tengo que trabajar en mi vida. Muéstrame, Señor, en dónde estoy estancado. Aún, Señor, muéstrame en dónde tengo miedo a intentarlo otra vez, porque fracasé, porque me dijeron que no se podía, que no había, que no alcanzaba. Revélame, Señor. Revélame si hay dolor en mi corazón por el fracaso, por la frustración, por las puertas cerradas. Revélame, Señor, en dónde tengo miedo. Espíritu de Dios, yo te clamo que entres a lo profundo de mi corazón y saques el miedo que viví en el momento del fracaso, en el momento en que me dijeron que no se podía, en el momento en que me cerraron la puerta, que me negaron el crédito, que no me dejaron entrar a la universidad, a ese trabajo, a ese negocio. Dios, revélame dónde hubo una puerta cerrada, Señor, que ha hecho que yo me retire y no lo vuelva a intentar. Revélame, Señor, en dónde hay orgullo en mi vida que me impide, Señor, depender de ti. Revélame, Señor, en dónde, Dios, están esas plagas impidiendo que yo pueda dar fruto para ti. Revélame, Señor, cuánto estoy batallando en la desobediencia, en lo que me has pedido que deje y no he sido capaz de dejar. Revélame, Señor, si mi corazón está endurecido porque no he podido perdonar. Y hoy te clamo, Señor, si a diario yo tengo que hacer ese proceso de perdón, que se vuelva mi estilo de vida, Señor. No importa las veces que tenga que hacerlo, yo quiero perdonar 70 veces 7, las que sean necesarias, con tal que mi corazón esté libre, esté sano, que salga la amargura, que salga la rabia, que salga el enojo, Dios. Renuncio hoy a ser el juez. Renuncio hoy a creerme con la razón. Te entrego mis argumentos. Te entrego mis razones. Te entrego los derechos violados, Señor, lo que me han pisoteado, lo que me han maltratado. Te lo entrego a ti, Jesús. Voy a la cruz del Calvario donde tú sufriste dolores. Tus dolores han sido mayores, fueron mayores que los míos. Tus manos clavadas. Allí en esa cruz yo entierro la amargura, la rabia. Renuncio a reclamar mis derechos. Muero a reclamar mis derechos. Y los entierro allí como una semilla. Y un día tú harás que dé fruto para bien en mi vida, Señor. Yo te entrego los momentos en que me has podado, Padre, porque ha sido dolorosa la poda. Si en este momento aún estás atravesando un tiempo donde sientes que Dios está podándote, entreguémosle ese momento. Señor, quiero cambiar la perspectiva de que me estás castigando, de que es consecuencia de mi pecado, que yo me lo merecía o que alguien me lo hizo, porque no voy a ver
ese cincel, te voy a ver a ti como el podador, como el jardinero de mi vida, que está interesado en limpiarme, en embellecerme, en hacerme dar mucho fruto. Y te voy a invitar a que con todo tu corazón le des gracias. Gracias. Dile gracias por ese momento de poda, como se llame. Gracias por el desempleo. Gracias por el divorcio. Gracias por la muerte de este ser querido. Gracias por la falta de dinero. Gracias por el quebranto de salud. Gracias por la crisis. Gracias por lo que se fue, por lo que ya no está. Gracias, porque sé que me amas, que tienes un plan conmigo, que esta poda, que aunque ha dolido, tiene un propósito. Y tú me vas a restaurar, Dios, y tú me vas a sanar, yo lo creo. Yo hoy desato el poder de tu Espíritu Santo en mi corazón, que me sana, que me consuela, que trae gozo a mi vida, que me abraza. Y voy a empezar a ver por la fe mi situación de manera diferente. Yo voy a salir de esto. Yo voy a testificar de las cosas grandes y maravillosas que mi Dios Todopoderoso hará conmigo. Yo voy a mostrar tu fruto, Dios, para darte gloria, para tener motivos en mi boca para exaltarte y para que a través de eso muchos te conozcan. Y hoy voy a entender, Señor, que si no hubiera sido por esa circunstancia, yo no te conociera, yo no estuviera en este lugar. Gracias por el momento difícil. Gracias por la crisis. Gracias por el dolor. Gracias, Jesús. Gracias. Porque ahora estoy pegado a la vid verdadera. Y yo te clamo hoy, Señor, que con lazos de amor tú me sujetes y no permitas que me aparte de ti, Padre. Yo te clamo que hoy, Señor, fijes tu mirada en mí y cumplas tu propósito, lo que has establecido para mi vida, el llamado, el objetivo principal con el cual fui creado. Yo lo desato hoy para traerte gloria, Señor. Si yo soy el escogido de mi familia, de mi barrio, de mis amigos, que hoy, Señor, la pasión y el fuego por ti vengan de manera sobrenatural y yo haga esos actos de amor, esos actos de bondad, de gentileza, de vivir aún en mansedumbre, en gozo, en alegría y eliminar todo aquello que es un estorbo y no me deja crecer. Gracias por hablar a mi corazón hoy. Gracias porque aunque de pronto estoy en el primer estado, sin hojas, sin fruto, o de pronto en el segundo, podado, yo ya me veo como esa plantica florecida, hermoso, hermosa. Mi vida, Señor, va a ser transparente, va a ser luminosa y aún va a inspirar a otros. Te invito a levantar tus manos al cielo y a decirlo en fe: mi vida va a inspirar a otros. No importa las heridas, los fracasos, los momentos difíciles, mi vida va a resplandecer. Gracias, Señor, porque si te tengo a ti, lo tengo todo. Y lo invito a cantar otra vez con convicción: todo lo que hay en mí, oh Dios, necesita ser cambiado por ti. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor.